Primeramente, un cordial saludo. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de química analítica que nos dice que en los cálculos para desarrollar una curva de neutralización de 40 ml de hidróxido de amonio que tiene una concentración de 0,15 molares, se quiere titular con ácido clorhídrico de una concentración de 0,2 molares. Nos pide determinar el pH en el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes que agreguemos el titulante. Después nos pide determinar el pH cuando agregamos el titulante con un volumen de 20 ml. Como dato nos dan la constante de basicidad, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, con este dato de constante de basicidad ya nosotros podemos saber que se trata de una base débil, porque las bases fuertes y los ácidos fuertes se disocian directamente, no llevan una constante de basicidad. Tomar en cuenta eso. Bueno, vamos a calcular entonces. Primeramente lo que tenemos que hacer es anotar los datos. Como volumen de hidróxido de amonio tenemos 40 ml con una concentración de 0,15 molares. Después tenemos la concentración del ácido clorhídrico, que es de 0,2 molares. Ya, primeramente nos pide determinar el pH en el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente habrá el volumen del hidróxido de amonio, no se toma en cuenta el volumen del titulante, que sería del ácido clorhídrico. Entonces tomamos como referencia que el volumen del ácido va a ser 0 ml. Entonces para eso comenzamos haciendo la disociación de la base del hidróxido de amonio, que sería de la siguiente manera, donde el hidróxido de amonio se disocia en ion amonio más el ion oxidrilo. Entonces inicialmente tenemos una concentración inicial de 0,15 molares. Inicialmente tenemos una concentración de 0,15 molares. Para ion amonio y ion oxidrilo no tenemos nada. Entonces cuando reacciona vamos a tener una variable X. Lo mismo para los otros casos. Ya luego en el equilibrio vamos a tener 0,15 menos lo que reacciona. Se coloca negativo porque como el hidróxido de amonio se va a disociar, se lo toma como un reactivo. Es por eso que se lo coloca con el signo negativo esta variable X. Y se coloca como positivo los productos. Pero si se dan cuenta, inicialmente no tienen nada. Es por eso que directamente se lo coloca la variable X, que es cuando reacciona. Una vez que tengamos eso, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer es hallar la concentración del equilibrio del ion oxidrilo para calcular respectivamente el pOH. Y con esa relación del pH más pOH, que es igual a 14, nosotros podemos calcular el pH, que es lo que nos pide en el inciso A. Entonces tenemos que calcular el valor de X. ¿Mediante qué relación? Mediante la relación de la constante de basicidad, que nos dice que es igual a las concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces, como tenemos en los productos, su concentración en el equilibrio va a estar dada por esta variable X para el amonio, para el ion amonio, y la variable X para el ion oxidrilo, y en el reactivo tenemos 0,15 menos X. Ya, listo, tenemos hasta ahí esa parte. Y entonces en otra diapositiva lo voy a copiar lo mismo para que se entienda mejor. Tenemos los mismos datos. Ya nos pedía calcular el pH en el punto inicial. Ya, entonces si nosotros tomamos en cuenta para saber, para despreciar X, para reducir la ecuación de la constante de basicidad, para que no sea tan larga, entonces lo que nosotros podemos hacer es mediante la siguiente relación. Si dividimos la concentración de la base débil sobre la constante de basicidad, si este valor nos sale mayor a 1000, entonces se desprecia X. Por lo que no vamos a estar ocupando la ecuación de la, ¿cómo se dice? La ecuación cuadrática, perdón. Ya. Entonces dividimos 0,15 sobre 1,8 por 10 a la menos 5. Sacamos
resultado y comparamos que es mayor a 1000. Entonces si es mayor a 1000 se desprecia X de la constante de basicidad. Entonces lo que nos quedaría es, como dijimos que se desprecia X en la suma, entonces se nos va X. Y lo que nos quedaría es lo siguiente: 1,8 por 10 a la menos 5, que es su valor de la constante de basicidad. Y aquí X por X sería igual a X cuadrado sobre 0,15. Entonces este 0,15 pasa a multiplicar a la constante de basicidad, nos queda de esa manera. Ya luego despejando su exponente al cuadrado de X, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces haciendo operaciones nos queda que el valor de X va a ser igual a 1,643 por 10 a la menos 3. Ya, bueno, con ese valor nosotros podemos calcular el pOH, que es la concentración del oxidrilo en el equilibrio. Bueno, calculando el pOH tenemos menos logaritmo por la concentración del ion oxidrilo. Entonces la concentración del ion oxidrilo es lo que hallamos en esta relación. Sustituyendo datos nos queda que un pOH va a ser igual a 2,7844. Pero la pregunta nos dice calcular el pH mediante la siguiente relación. Despejamos pH y nos queda 14 menos 2,78 va a ser igual a, el pH va a ser igual a 11,215. Esto sería la respuesta del inciso A. Bueno, siguiendo para la pregunta del inciso B, nos pide calcular el pH luego de que vamos a agregar 20 ml del titulante. Ya, entonces como dato vamos a tener el mismo volumen inicial del hidróxido de amonio, que es 40 ml, la misma concentración inicial, que es 0,15, su concentración del ácido clorhídrico, que era 0,2 molares, pero no da un volumen del titulante que es 20 ml. Bueno, como tenemos el volumen del hidróxido de amonio y también tenemos el volumen del ácido clorhídrico, entonces nosotros tenemos que hallar el volumen de la disolución de esas dos mezclas, que sería la suma de 40 más 20. Entonces nos queda un volumen de la disolución de 60 ml. Ya. Y luego de eso debemos hallar nosotros la concentración de la base como tanto del ácido, pero para un volumen de 60 ml. Entonces, ¿cómo hallamos esas concentraciones? Mediante la fórmula de la dilución, que es igual a concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2, donde la dilución consiste en agregar más solvente a una solución para volverla menos concentrada. Y entonces comenzamos hallando la concentración para el hidróxido de amonio. Entonces vamos a tener inicialmente su concentración del hidróxido de amonio de 0,15 molares por un volumen inicial de 40 ml para un volumen de la disolución de 60 ml. Sustituyendo los valores vamos a tener un resultado de 0,1 molar. Lo mismo tenemos que hacer para la concentración del ácido clorhídrico para un volumen de disolución de 60 molares, de 60 ml. Debemos hallar su nueva concentración mediante el mismo método, donde concentración inicial sabemos que es 0,2 molares por 20 ml de volumen inicial sobre el volumen de la disolución, que es igual a 60 ml. Simplificando los ml nos quedan las unidades en molaridad. Entonces, haciendo operaciones nos queda que la concentración del ácido clorhídrico va a ser igual a 0,0667 molares. Una vez teniendo eso, nosotros nos pasamos a hacer la reacción química. ¿Ya? Entonces vamos a copiar los mismos datos, que tenemos volumen de la disolución que era igual a 60 ml y las nuevas concentraciones para ese volumen, que era 0,1 molar para el hidróxido de amonio y 0,0667 molares para el ácido clorhídrico. Entonces comenzamos haciendo la reacción química, donde sabemos que cuando se forma un ácido
que cuando reacciona un ácido más base, se forma una sal más agua. Entonces en este caso para nosotros nuestra base va a ser el hidróxido de amonio y el ácido va a ser el ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, aquí tenemos una base débil más un ácido fuerte, ¿ya? Entonces anotamos la reacción química donde el hidróxido de amonio más el ácido clorhídrico llega a formar el ion amonio más agua. Entonces inicialmente vamos a tener ciertos valores cuando reacciona y en el equilibrio. Inicialmente nosotros teníamos una concentración de 0,1 molar que lo hallamos a 60 ml. Colocamos. Para el ácido clorhídrico no tenemos concentración inicial, tampoco para los productos, ya. Y luego cuando reacciona ahora vamos a tener, lo vamos a anotar para diferenciar con una variable X. Lo mismo para el ácido clorhídrico y lo mismo para el ion amonio, ya. Y en el equilibrio entonces tenemos 0,1 menos X. Para el ácido clorhídrico no va a haber nada porque es un ácido fuerte. Se va a llegar a disociar directamente, va a llegar a reaccionar directamente para el hidróxido de amonio y también para el ion amonio. O sea que no va a haber nada en el equilibrio porque es lo que va a titular al hidróxido de amonio. Entonces, como sabemos que lo que se va a agregar es el ácido fuerte, entonces nosotros ya sabemos lo que va a reaccionar es la concentración del ácido fuerte, que era ese valor de 0,0667 molares. Entonces como tenemos ese valor, nosotros ya podemos hallar el pOH mediante la siguiente relación del pOH, que nos dice que es igual a menos logaritmo de la constante de basicidad menos logaritmo de la concentración del hidróxido de amonio sobre el ion amonio. Entonces, pero esto se lo hace en el equilibrio. Vamos a copiar en otra diapositiva para que se pueda entender mejor. Ya. Copiamos la misma pregunta que nos dice calcular el pH luego de agregar titulante de 20 ml. Copiamos los mismos datos. Ya. Entonces, como les dije, que el pOH va a ser igual a menos logaritmo de la constante de basicidad menos logaritmo de 0,1 menos X, que es lo que se encuentra el valor del hidróxido de amonio en el equilibrio, y el ion amonio se encontrará con una variable X, pero hay que tomar en cuenta que esto tiene que estar en el equilibrio. Entonces luego de eso pasamos a sustituir el valor de la constante de basicidad y también sustituimos este valor de X, que es 0,0667, y haciendo operaciones nos queda que tenemos un pOH de 5,046. La pregunta nos dice calcular el pH mediante la siguiente relación: pH más pOH es igual a 14. Despejando directamente pH nos queda que va a ser igual a 14 menos el pOH, que es 5,046. Bueno, haciendo una resta nos queda como un resultado final del pH igual a 8,95. Bueno, eso sería la respuesta del enunciado de hoy. Que tengan un cordial saludo, tengan una buena tarde, hasta nueva oportunidad. Les invito a que se suscriban a mi canal en YouTube para que puedan ver los videos que también ya voy subiendo a diario. Muchas gracias y hasta luego.